Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y en esta ocasión, la principal noticia económica, ya no solo de la semana, del mes, del año e incluso en décadas, se podría decir que es la presidencia, la nueva presidencia de Donald Trump, que por segunda vez ocupa la Casa Blanca y que va a tener impacto a nivel económico y geopolítico no solo en Estados Unidos, sino en toda la economía global, incluyendo también a Europa y a España, donde mucho me temo que vamos a salir realmente perjudicados. Trump ha anunciado muchas cosas en estos pocos días que lleva al frente del gobierno norteamericano. Para empezar, ha puesto fin a la locura verde, al suicidio ecologeta en el que está inmerso tanto Europa como España, con la excusa del calentamiento global, de la lucha contra el temido cambio climático, que es un burdo cuento, una pantomima que han diseñado los colectivistas, los socialistas de todos los partidos para minar el crecimiento económico, para subirnos los impuestos, para robarnos a manos llenas y sobre todo para que ellos acumulen muchísimo más poder y muchísimo más dinero con el cuento ecologeta. Donald Trump también ha anunciado menos impuestos, menos regulación, más tecnología, una inversión muy importante en inteligencia artificial. En el lado negativo, aunque con sus matices, habla también de proteccionismo comercial, aunque aquí hay opiniones muy diversas. Algunos sostienen que Donald Trump no es proteccionista, sino que utiliza el tema de los aranceles como una estrategia o como una herramienta de presión frente a otros países para conseguir determinadas ventajas. Por supuesto, la política migratoria. Donald Trump ha anunciado una guerra sin cuartel contra la inmigración ilegal. Y, por supuesto, todo lo relacionado con defensa y política exterior. Como digo, ¿qué consecuencias va a tener esta nueva presidencia de Donald Trump para la primera potencia mundial? Y para la economía mundial, la economía de todo el planeta, y para Europa, y para España. Pues bien, de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Si estáis preparados, arrancamos. Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, la primera potencia mundial. Juró el cargo como presidente y, por lo tanto, nuevo habitante de la Casa Blanca el pasado lunes. Presidente número 47. Con 78 años, Donald Trump se convierte en el presidente más longevo de la historia del país al tomar posesión. La ceremonia tuvo lugar en esta ocasión en el interior del Capitolio debido al frío atroz que hacía en Washington en estos últimos días. Prestó juramento con la mano derecha en alto y la izquierda sobre las mismas dos Biblias que utilizó en su primera toma de posesión, allá por el año 2017, su Biblia personal y la del expresidente Abraham Lincoln. Los ejemplares fueron sostenidos por la primera dama Melania Trump, mientras que el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, le tomó juramento. Esta imagen pasará a la historia. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Por primera vez en la historia, a esta ceremonia de investidura que tuvo lugar en Washington, contó con la presencia de líderes extranjeros invitados por la administración Trump, entre ellos varios referentes de la derecha hispanoamericana, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de Argentina, Javier Milei, o el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Entre los invitados también destacaron muy especialmente los grandes magnates tecnológicos de Estados Unidos, los dueños y
principales directivos de las grandes tecnológicas, que son algunas de las mayores empresas del mundo, con Elon Musk a la cabeza, el dueño de Tesla, el dueño de la red social X, el dueño de SpaceX, el hombre más rico del mundo y que además va a formar parte de la administración Trump porque va a dirigir la oficina destinada a mejorar la eficiencia en el gasto público y la eficiencia regulatoria. Digamos que la motosierra de Trump, haciendo el símil con el presidente argentino Javier Milei, la va a dirigir Elon Musk. Musk, además de ser un grandísimo empresario, un genio en esta materia, es un gran experto en materia de eficiencia. Si por algo se caracteriza, debido a su conocimiento a nivel de ingeniería, es por simplificar los procesos para ahorrar costes. Pues bien, le va a meter mano, nunca mejor dicho, a la elefantiásica administración norteamericana, que está lleno también de excesos, burocracia, gasto excesivo, innecesario y despilfarro a manos llenas. Elon Musk va a arrancar la motosierra para reducir el gasto público y eliminar burocracia y regulaciones absurdas y contraproducentes dentro del gobierno federal de Estados Unidos. ¿Cuáles son los mensajes que lanzó Donald Trump durante su discurso de investidura? Básicamente 3. El primero, la edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. Priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Una nación orgullosa, una nación próspera y una nación libre. Este es el principal mensaje, la principal promesa, el compromiso que asume Donald Trump con el pueblo norteamericano. Estados Unidos es la primera potencia mundial, el gran baluarte, la cuna, la gran defensora del capitalismo y del libre mercado y del mundo libre. El referente de Occidente durante el último siglo. Estados Unidos nos salvó a los europeos, que estábamos amenazados por el totalitarismo nazi y el totalitarismo comunista, nos salvó en 2 ocasiones el siglo pasado. Gracias a la intervención norteamericana, en la Primera y especialmente en la Segunda Guerra Mundial, los europeos nos salvamos de la ideología totalitaria por parte de nazis y de comunistas. También durante la Guerra Fría, cuando todavía estaba en pie la Unión Soviética. Y Estados Unidos se ha convertido en la principal economía mundial gracias precisamente a los fundamentos del libre mercado y del capitalismo, aunque es cierto que en los últimos años había sufrido un declive político, económico, social, institucional muy grande. Pues bien, Donald Trump, en ese primer mensaje, anuncia que va a recuperar esos fundamentos para que Estados Unidos vuelva a ser una nación orgullosa, próspera y libre. Segundo gran mensaje de Trump al pueblo norteamericano. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo lo va a conseguir? Pues para empezar, revirtiendo, derogando, eliminando todo el legado de la administración Biden en los últimos 4 años. Atención. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place
and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Va a derogar, y de hecho ha derogado buena parte de toda la legislación, intervencionismo, estupideces varias que puso en marcha la administración Biden durante los últimos 4 años. En un solo día derribó, tumbó, borró de un plumazo buena parte de el legado Biden. Ojalá, ¿os imagináis algo así en España? Que llegue un gobierno y que derogue pues todas las barbaridades y tropelías cometidas por el sanchismo. Sigamos soñando. Esto lo ha hecho Trump. En su primer día de mandato, mediante la firma de decenas de decretos, ha derogado prácticamente la legislatura anterior en manos de Biden. Y tercer gran mensaje, Trump promete seguridad para los norteamericanos y paz para el mundo. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Pacificador y unificador. Hay que recordar, esto a veces se olvida. Obama, el expresidente norteamericano demócrata, obtuvo el Premio Nobel de la Paz, nada más llegar a la presidencia de Estados Unidos, y sin embargo metió a Estados Unidos en varias guerras, en varios conflictos, y obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Trump tendrá muchos problemas, muchos defectos, podrá recibir muchas críticas, pero al menos en su primer mandato, por primera vez en décadas, no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. Trump, desde ese punto de vista, se merecía mucho más el Premio Nobel de la Paz que su predecesor en el cargo, Obama, porque no inició ningún conflicto bélico. Y bajo su mandato tampoco surgió ninguna guerra a nivel internacional sustancial. Sin embargo, nada más llegar Biden a la Casa Blanca, pues oye, oh casualidad, Putin, un sátrapa, un tirano, un dictador, un totalitario, atacó Ucrania. Y jamás los terroristas islamistas de Hamás en Gaza, que gobiernan en Gaza, que son los aliados, los amigos, los amiguitos del gobierno socialcomunista de España, atacaron Israel matando a cientos de civiles y torturando y violando a todo tipo de personas. Bueno, pues esta es la realidad. Con Trump, pocas guerras, y de hecho no inició ninguna. Y sin embargo con Biden, con los demócratas, los socialdemócratas, los rojillos norteamericanos, guerras por doquier y conflictos bélicos. Pues bien, Trump dice que no, que va a volver a traer la paz no solo a Estados Unidos, sino también a buena parte del mundo, terminando o presionando para que acaben algunos de los conflictos surgidos en los últimos años. ¿Cuáles son las primeras medidas anunciadas por Trump? Pues bien, como decía antes, en su primer día Trump firmó una larga lista de órdenes ejecutivas para desmantelar el legado de los demócratas y acabar de un plumazo con la era Biden. Por ejemplo, en materia política migratoria, Trump le ha declarado una guerra abierta a la inmigración ilegal y también al crimen organizado y a los delincuentes, a los inmigrantes que cometen todo tipo de delitos. Y por ello, Trump ha declarado la emergencia nacional en la frontera de México. Ha enviado miles de militares a la frontera sur para frenar la llegada irregular de inmigrantes. Ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ha invocado una ley de enemigos extranjeros promulgada a finales del siglo XVIII para expulsar de forma automática a los inmigrantes ilegales y aquellos inmigrantes que cometan delitos.
también ha reinstaurado el plan Permanece en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino mientras se tramitan sus casos, se tramitan sus solicitudes. Y también ha negado la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos. En este caso concreto, esto es inconstitucional, viola de forma directa uno de los artículos de la Constitución norteamericana y precisamente por eso un juez, la justicia norteamericana, ya le ha parado los pies a Trump y le ha dicho: no, Trump, tú puedes ser presidente de Estados Unidos, pero aquí hay leyes, aquí hay normas, aquí hay una Constitución en vigor y unos principios que hay que respetar, por mucho que tú seas presidente de Estados Unidos. Aquí hay Estado de Derecho. Y le ha frenado los pies, le ha dicho que eso es inconstitucional y que no se puede aplicar. Esa es la grandeza de Estados Unidos. La grandeza de Estados Unidos no radica en si hay uno u otro presidente. La grandeza de Estados Unidos radica en su solidez y estabilidad institucional. Mañana los norteamericanos pueden elegir a un psicópata, a un loco, a un mono de feria como presidente del gobierno y Estados Unidos se mantendrá más o menos estable, con sus errores y sus aciertos, pero hay instituciones, hay contrapoderes, hay división de poderes, hay Estado de Derecho, hay imperio de la ley. Eso es lo que caracteriza a una democracia sólida y estable, a una democracia liberal, no como lo que sucede en los países bananeros o en las democracias fallidas o defectuosas, donde el poder político concentra todo el poder del Estado en sus manos, deteriora a los contrapoderes, no respeta la ley, no respeta el Estado de Derecho e impone su voluntad sobre el pueblo al margen de la justicia y al margen de las leyes. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que están haciendo los socialistas aquí en España. Pues bien, en Estados Unidos, por suerte, no funciona así. Tienen instituciones fuertes y sólidas que sirven de contrapeso y limitan el siempre, siempre perjudicial y nefasto poder político. Segundo tema relacionado con las decisiones de Trump. Estamos hablando de guerra abierta, frontal, contra la inmigración ilegal y contra la delincuencia. Segundo ámbito de actuación, energía, muy importante. Trump también en sus primeras horas y primeros días de gobierno ha decretado la emergencia energética a nivel nacional. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Disparar la producción de energía, la producción de petróleo y la producción de gas, incluyendo incluso la posibilidad de abrir perforaciones en Alaska. ¿Cuál es el objetivo que tiene Trump? Básicamente reducir los costes energéticos. Quiere producir mucha energía para que los consumidores, las familias y las empresas norteamericanas paguen menos en su recibo de la luz y en el combustible. Comparad esto con la muy verde y la muy ecologista España. Estados Unidos, precisamente para conseguir este objetivo, se ha retirado de forma unilateral del Acuerdo Climático de París. Ya lo había hecho en su primer mandato Trump entre el año 2016 y el año 2020. Pero Biden lo reincorporó, volvió a meter a Estados Unidos en el acuerdo, en el Pacto Climático de París. El Pacto Climático de París, simplemente recordaros, pretende limitar el aumento de la temperatura global, de la temperatura del planeta, a menos de 2 grados por encima de los niveles preindustriales para mitigar los efectos del cambio climático. Pero esto lo pretende hacer mediante la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Y cómo establece el Acuerdo de París esas limitaciones, esa reducción de emisiones? Pues básicamente mediante prohibiciones de todo tipo, socialismo de toda la vida, y aumentos de impuestos. De esta forma pretenden limitar la emisión de CO2 a la atmósfera y luego subvencionando con nuestro dinero, todo con nuestro dinero, subvencionando energías teóricamente limpias, renovables, aunque mucho más ineficientes por parte de los diferentes gobiernos. Pues bien, el Pacto Climático de París es un desastre, totalmente contraproducente. Es basura absoluta, no sirve ni siquiera para limitar, ya no digamos limitar las emisiones de CO2, sino que
por mucho que se aplique, no sirve y no solventa el tema del calentamiento global, no solventa el tema del cambio climático, dando por hecho que existe cambio climático provocado por el hombre. Pero es que resulta ineficaz, no va a evitar en ningún caso el calentamiento del planeta. Y sin embargo, lo que sí consigue es destrozar la economía de muchos de los países que aplican, como por ejemplo España o Alemania, sus postulados, encareciendo la producción, empobreciendo a la población y destruyendo sus industrias. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Donald Trump? Se acabó el Acuerdo Climático de París. Aquí vamos a producir energía como si no hubiera un mañana para abaratar los costes energéticos. Esta es la justificación que ha usado Trump para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Trump dice que el Acuerdo de París limita de forma injusta el desarrollo económico de Estados Unidos y también la soberanía nacional del país. Que además este acuerdo a quien beneficia únicamente es a otras potencias enemigas y tremendamente contaminantes, como es el caso de China, que contamina a placer, sin ningún tipo de límite. Y que además, como decía antes, este acuerdo en ningún caso resuelve el calentamiento global. Y también en materia de energía, lo que ha hecho Trump, lo cual está muy bien, es eliminar por completo las subvenciones a la compra de coches eléctricos, porque es injusto que las rentas bajas y medias subvencionen con sus impuestos la compra de vehículos de alta gama, eléctricos pero muy caros, a las rentas altas. Es una transferencia de recursos de los pobres, de las rentas bajas, a las rentas más altas, que es justo lo que sucede en España. Nosotros, con nuestros impuestos, estamos pagándole los coches eléctricos a los ricos españoles o a las rentas altas, clases medias y altas españolas, con subvenciones muy generosas de hasta 10.000 euros por compra de vehículo. Los coches eléctricos son ineficientes en muchos casos y enormemente caros, no todos. Es un debate interesante, pero en todo caso, que decida el mercado, que no lo decidan los políticos. No tenemos por qué subvencionar la compra de vehículos eléctricos a nadie. Y lo que ha hecho Trump es decir, se acabó el subvencionar coches eléctricos para beneficiar a las rentas altas con el dinero de las rentas bajas y medias. Que cada cual compre el coche que quiera. Es decir, que decida el mercado. Todos nosotros, no los políticos. Tercer campo importante a señalar, la tecnología. Trump ha anunciado una fuerte inversión en inteligencia artificial. Solo hay que ver quién acompañaba en la toma de posesión, en la toma de investidura, en la ceremonia de investidura a Donald Trump en ese evento. Trump se ha rodeado de los magnates, de las grandes multinacionales estadounidenses en materia de tecnología, que son algunas de las compañías más grandes del planeta. Ahí estaba, lo vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con una fortuna más de 400.000 millones de dólares. Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Tim Cook, el CEO de Apple. Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que es a su vez la compañía de Facebook e Instagram. O también el CEO de Google, Sundar Pichai. El fundador también de OpenAI y el creador de ChatGPT, Sam Altman. Estaban todos los gerifaltes de las tecnológicas norteamericanas y mundiales allí, en la toma de posesión de Donald Trump. Y esto es significativo. Por cierto, Elon Musk, que, como digo, ha sido un apoyo sustancial para Donald Trump durante la campaña, se ha volcado en la elección de Donald Trump a sabiendas de que la elección de los demócratas iba a suponer un punto de inflexión en Estados Unidos, porque los demócratas norteamericanos, con Biden y Kamala Harris a la cabeza, eran los grandes y son los grandes defensores del wokismo. El wokismo es una forma de socialismo, intervencionismo atroz, dictadura de lo políticamente correcto, censura, ideología de género, ecologismo miserable y empobrecedor. Eran los adalides del socialismo norteamericano. Y Elon Musk era perfectamente consciente de que una nueva legislatura en manos de esta gentuza iba a suponer un punto de inflexión muy negativo para la economía norteamericana y para los derechos y libertades de los norteamericanos. Y por eso se volcó
en la campaña a favor de Donald Trump. Esto es muy importante señalarlo. Pues bien, Elon Musk, como debido a su papel tan importante dentro de la presidencia de Donald Trump, hasta el punto de que va a formar parte de la administración para mejorar la eficiencia del gasto público, para recortar gasto innecesario y regulaciones absurdas, tomó la palabra también durante la ceremonia posterior a la toma de posesión de Trump en Estados Unidos. Y fue, pues, motivo de polémica. ¿Por qué? Porque hizo un saludo. Atención. Some elections are, important, some are not. But this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Mi corazón está con ustedes. Seguramente lo habréis visto, muchos de vosotros. Ha sido noticia a nivel mundial. Elon Musk, hace el saludo nazi. ¿Cómo se le ocurre? El saludo nazi. No es el saludo nazi. Lo que pasa es que los medios de izquierdas, los periodistas, los voceros al servicio de una ideología concreta, editaron las imágenes para ocultar que lo que estaba haciendo Elon Musk ni más ni menos que era decir gracias a todos los allí asistentes, gracias, mi corazón es vuestro. Gracias, mi corazón es vuestro. Hay que ser muy miserable para intentar manipular de esa forma el mensaje, las imágenes, las palabras de Elon Musk con el único fin de servir a intereses políticos y partidistas de izquierda. Terrible, hasta ese punto. Luego hablan de desinformación, de fake news. La única desinformación y fake news que existe en la actualidad parte de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, al servicio de la izquierda. Ni más ni menos. La desinformación es fruto de los grandes medios de comunicación al servicio de la izquierda y de los políticos de izquierda. Esa es la principal fuente de desinformación. Pues bien, no solo se ha rodeado los magnates, sino que Trump tiene muy claro que el futuro, el presente de la economía mundial pasa por la inteligencia artificial y ha anunciado en sus primeros días de gobierno una inversión, atención, de cerca de 500.000 millones de dólares, medio billón con B, de dólares para impulsar la industria de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Este dinero no es público, es una inversión de carácter privado. Las grandes empresas tecnológicas, con OpenAI a la cabeza, el banco SoftBank o, por ejemplo, Oracle, grandes multinacionales, se han comprometido a desembolsar hasta medio billón de dólares para poner en marcha el proyecto llamado Stargate, que comenzará con este tipo de inversión y lo que pretende es construir centros de datos de grandes dimensiones en diferentes estados de Norteamérica. Es el comienzo de una nueva era en materia de inteligencia artificial, con avances que incluso podrían llegar a facilitar la cura del cáncer. Fijaos lo que ha anunciado el CEO de Oracle al respecto, Larry Ellison. Once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again, using AI in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. La cura del cáncer, según estos magnates, estos grandes CEOs de grandes tecnológicas a nivel mundial, está a la vuelta de la esquina gracias a la inteligencia artificial. Hemos visto una auténtica revolución industrial en las últimas décadas gracias al surgimiento de Internet y el auge de las nuevas tecnologías.
Facebook, Apple. Solo hay que ver cuáles son las principales compañías del planeta. Y la mayoría de ellas son tecnológicas. Pues bien, estamos en una segunda fase, en una cuarta revolución industrial, quinta revolución industrial de la mano de la inteligencia artificial, que lo va a cambiar absolutamente todo y que va a disparar la productividad de los países que sepan aprovechar esta tecnología. En Estados Unidos lo tienen muy claro. $500 billones para impulsar centros de datos y energía barata para poder alimentarlos en los próximos años. En España, sin embargo, regulamos la inteligencia artificial. La regulamos, la restringimos con dinero público. Ya se ha creado por parte del gobierno una agencia dedicada a regular, controlar y prohibir la inteligencia artificial. Somos así de estúpidos. O son así de estúpidos. Y el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha anunciado también esta semana una inteligencia artificial pública para mejorar la atención de los servicios públicos. Bueno, ya os podéis imaginar en qué va a acabar ese engendro que va a suponer mucho dinero por parte del contribuyente y ninguna mejora en cuanto al servicio. Solo hay que ver, entrad cualquiera de vosotros en la página web de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de cualquier administración, ya sea nacional, ya sea autonómica, ya sea local, y llevaos las manos a la cabeza, porque son programas, son páginas web de los años 90 o de los principios de los años 2000, en la prehistoria de la tecnología y la información. Pero todo ese dinero, ¿a dónde va? Se ha aprovechado para... Aquí hay muchos que, muy próximos al poder, se están enriqueciendo con nuestro dinero, con este tipo de soflamas. Pues esto en cuanto a tecnología. Tercer ámbito de actuación, economía. Donald Trump ha prometido menos regulaciones y menos impuestos para reducir la inflación. Y para ello va a eliminar políticas medioambientales, va a eliminar trámites, a eliminar burocracia y también va a bajar los impuestos. Por ejemplo, se ha retirado el acuerdo de la OCDE para aplicar un impuesto mínimo global a grandes empresas, un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales. Se ha retirado ese tipo de acuerdos. También ha puesto fin al teletrabajo de los funcionarios. Ojalá en España hiciésemos lo mismo. Ha congelado la contratación de trabajadores federales. Ha acabado con las políticas de discriminación positiva a la hora de contratar funcionarios en la administración que establecen cuotas para contratar a determinados trabajadores en función de su raza o en función de su género, en función de su sexo. Ha acabado con la discriminación positiva. También un dato importante. En el lado malo, proteccionismo comercial. Donald Trump amenaza con aplicar fuertes aranceles a las importaciones procedentes de China y a las importaciones procedentes de México y de Canadá. Para los productos chinos, un arancel del 10%. Para los productos mexicanos y canadienses, un arancel del 25%. Pero está por ver que lo aplique. Esto es lo que decía en el foro de Davos ayer mismo. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. En todo caso, está por ver si aplica o no estos aranceles, porque son muchos los que defienden que en realidad no deja de ser una estrategia de Donald Trump para conseguir cosas a cambio de otros países. Es decir, si tú, México, por ejemplo, me frenas la llegada de inmigrantes ilegales, pues entonces no te aplicaré aranceles. O tú, China, si me frenas la llegada de fentanilo a Estados Unidos, pues entonces no te aplico esos aranceles. O tú, Europa y España, si tú me permites vender mis coches, mis alimentos, mis productos en tus países, en la Unión Europea o en España, pues también haré lo mismo con los tuyos y no le aplicaré aranceles. Es decir, lo utiliza como herramienta de negociación. Pero bueno, hay que recordarlo, los aranceles son nefastos. El proteccionismo comercial es un horror, es un gran horror y un gran error porque
es un juego en donde nadie gana, es un juego de suma cero. Las guerras comerciales son terribles, porque es cierto, Estados Unidos puede aplicar aranceles sobre las importaciones procedentes de terceros países, pero el riesgo está en que los países afectados pueden hacer lo mismo con los productos norteamericanos, de tal forma que estalle una guerra comercial y todos pierdan. Para empezar, aplicar aranceles a las importaciones, lo primero que consigue es encarecer determinados bienes y servicios a tus propios nacionales, a tu propia población, que va a ver cómo esos productos que vienen de fuera suben de precio. Y eso perjudica a los consumidores norteamericanos y también a las empresas, que también compran material y bienes de equipo procedentes del exterior. Un mal negocio, en definitiva. Pero, como digo, hay quien defiende que Trump realmente esto lo exhibe como amenaza, no como política económica de forma estricta. Y por último, el último ámbito de actuación de Donald Trump en estos primeros días de gobierno hay que centrarlo en defensa y seguridad, con más inversión y también más mano dura contra la criminalidad. Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado de la administración Trump. Es el ministro de Política Exterior. Es el primer hispano que está al frente de la diplomacia estadounidense. Y Marco Rubio es partidario de aplicar mano dura contra China, contra Irán y también contra las dictaduras socialistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Trump, además, en materia de defensa, insta a los socios de la OTAN a incrementar la inversión pública en defensa, que la aportación a la OTAN no sea... la aportación a defensa no solo sea del 2% del PIB, sino que sea de hasta el 5% del PIB. Y con respecto a esto, pues ha habido también otra polémica. Nada más tomar posesión, un periodista español le pregunta a Trump sobre qué piensa que España sea uno de los países de la OTAN que aporta o destina menos dinero a defensa. Y esta fue la respuesta de Trump. What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? Well, you'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? Yes, no. You know what I'm saying, right? Algunos dicen que fue una confusión, fue un lapsus. Ya. Seguid soñando, amigos. Trump sabe perfectamente qué es España, lo que significa España y quién es Pedro Sánchez, el presidente socialcomunista que dirige nuestro país. Y lo que ha hecho en esa declaración es hablar con ironía. Prácticamente incluye a España como un miembro de los BRICS, que son los países emergentes: Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India. Es decir, que nos pone a la misma altura de algunos de sus principales enemigos y adversarios, como China o Rusia. Y no se equivoca, porque el gobierno de España es aliado de los terroristas de Hamás, es aliado de China, es aliado de Venezuela. Estamos con lo mejor de cada casa. Bueno, pues ahí es donde nos sitúa Donald Trump. Para hablar de cuáles pueden ser los efectos económicos de la administración Trump, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial y muy especialmente en Europa y en España, vamos a contar con la opinión de un gran experto en la materia. Bueno, pues para hablar de las implicaciones, los efectos, las consecuencias que podría tener la administración Trump a nivel económico y geopolítico, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial, contamos con Aleix Amorós, que es analista de los locos de Wall Street Financial Research, el servicio de análisis de los locos de Wall Street. ¿Qué tal, Aleix? ¿Cómo estás? Hola Manuel, muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Encantado de que estés con nosotros y bueno, te hemos invitado precisamente para que nos des tu visión de analista económico y geopolítico sobre la administración Trump. Si te parece bien, lo primero que me gustaría saber es esta polémica que se ha
desatado en torno a la política proteccionista de aranceles de Donald Trump, porque aquí hay como dos visiones. Están los que dicen que Trump es un profundo proteccionista. Hay alguna declaración que dice que él mismo reconoce que su palabra favorita es el arancel para proteger la industria norteamericana, y hay otros que dicen que no, que realmente Trump lo que es un negociador de primer nivel y que utiliza los aranceles como herramienta de presión para conseguir determinadas cosas por parte de países como China, como la Unión Europea, como Canadá, como México. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, pues efectivamente, es una muy buena pregunta. Creo que podríamos encontrar respuestas en ambas asunciones y planteamientos, porque al final, efectivamente, Trump, por ejemplo, se ha vanagloriado de la época del siglo XIX, por ejemplo, cuando Estados Unidos en sí misma era un país muchísimo más proteccionista y alegando que justamente fue uno de los motores de crecimiento por las fuertes barreras de entrada que tenía y los ingresos que generaba el Estado pues a raíz de este tipo de políticas económicas y comerciales, y al mismo tiempo coincido en que efectivamente hace gala de su talante negociador y aplica buena parte de lo que es su modus operandi en lo que ha sido la gestión empresarial, más sobre todo vinculada al ámbito del inmobiliario y del real estate, para, mediante la base arancelaria, pues intentar presionar a distintos países, ¿no? Lo vimos ya en su primer mandato con un foco muy específico en China, donde la retórica pues, fue ganando enteros, sobre todo a partir de la segunda mitad de la legislatura, a partir de 2018, y en cambio ahora vemos cómo aboga por una confrontación mucho más amplia que no hace distinciones tanto en lo que serían aparentes rivales geopolíticos, como China, como Irán, como Rusia, pero también con lo que a priori serían aliados y socios más estratégicos. Veas el caso de Canadá y México, con los que comparte el TEMEX, que es el tratado que ha tomado el relevo a lo que era la antigua NAFTA, que se aprobó a finales de los 80, y también está planteando pues, la sombra arancelaria, por ejemplo, en el caso de Europa, en este caso quizá más en relación al gasto de defensa, ¿no? O en alusión en cuanto a la OTAN, porque hay muchos países, empezando por España, que no cumplen con los objetivos mínimos de gasto de defensa. Entonces, creo que, insisto, podríamos encontrar argumentos de sobra para defender ambas políticas. Yo, a título personal, honestamente, me decantaría más por la segunda. Creo que al final Trump es perfectamente sabedor de que está gestionando las riendas de la principal economía mundial, y eso le da pues, una capacidad de negociación muy importante, más si cabe teniendo en cuenta que cuenta a su favor pues, con el dólar como gran reserva de valor global, y que todo ello redunda pues, con una capacidad de presión en la mesa de negociación importante. Porque al final la capacidad que ejerce en el tejido económico nacional e internacional es muy importante, y se palpa, por ejemplo, en ejemplos como que 2/3 partes del valor de los mercados cotizados se concentran a nivel global en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de datos a tu favor, la capacidad de negociación es realmente importante. Más aún cuando tienes déficits comerciales con no pocos de estos países. El caso de China es muy paradigmático, pero realmente es extrapolable a Canadá, es extrapolable a México, a la Unión Europea. Entonces, desde el momento en que tú importas más de lo que exportas, bueno, eso te confiere, de la misma manera que te es indicativo de una cierta debilidad, también te da una ventaja competitiva, dado que puedes intentar maniobrar para buscar un mayor equilibrio comercial. Es un poco la lectura, la visión, el enfoque que también ha comentado y ha explicado Javier Milei cuando se le ha preguntado al respecto, que dice que, bueno, que forma parte de una estrategia política de Efectivamente. Donald Trump para, él es consciente de cuál es el papel que juega Estados Unidos y lo utiliza como herramienta negociadora. Además, hay que recordar, o sea, por supuesto, el proteccionismo es nefasto a todos los niveles, es un juego de suma cero, pero hay que recordar que un poco también lo que defienden algunos de los responsables de la administración Trump es las mismas reglas de juego. Es decir, si yo te permito comerciar libremente con Estados Unidos o con aranceles bajos, si tú al mismo tiempo me permites comerciar libremente contigo, ¿no? Y aquí el objetivo es lograr bilateralidad. Es decir, por ejemplo, en China
China vende muchísimo al exterior, pero si luego quieres tú vender a China, te establece una serie de limitaciones, de aranceles, de prohibiciones, no puedes entrar en determinados sectores, tienes que ir de la mano de un socio chino, tienes que fabricar en China, no te dejo operar determinados sectores, tecnológico, bancario, inmobiliario. Es decir, aquí es un poco ese principio, ¿no? El de bilateralidad por el cual, si tú me dejas, yo te dejo. Si no, pues entonces te voy a aplicar también restricciones y también aranceles. Efectivamente, sí. Creo que al final es un quid pro quo, ¿no? Si no hay un punto de reciprocidad, efectivamente las reglas del juego carecen de sentido porque al final no se está respetando ese principio de beneficio mutuo. Y estoy completamente de acuerdo con lo que comentas. Creo que hay un gran punto de inflexión en toda esta cuestión. Tendríamos que remontarnos a principios del siglo XXI cuando China es aceptada en la Organización Mundial del Comercio y por tanto entra dentro del gran espectro de la globalización, ¿no? Y lo que en un primer momento fue una gran bendición para buena parte del bloque occidental, empezando por Estados Unidos, con esta gran deslocalización de buena parte de la capacidad manufacturera e industrial, porque todo ello redundó en un incremento exponencial de la productividad, con el paso de los años ha quedado patente que, en fin, que ha implicado una cesión y un traslado tecnológico muy importante hasta el punto que, que China se ha consagrado como una referencia en muchísimos ámbitos, ya no solo de los estamentos más bajos de la cadena de valor, que hasta ahora era un poco la concepción que teníamos, ¿no? de China como factoría de bienes de bajo valor añadido, sino que con los años ya ha dado un paso cualitativo muy importante y lo vemos liderando sectores estratégicos como por ejemplo el de las baterías, energías renovables, la movilidad eléctrica y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, desde el momento en que no hay, en fin, al final China es una economía intervenida y sumamente trabajada desde el Partido Comunista y muy centralizada. Es la antítesis de lo que se intenta vender en Europa y Estados Unidos, por mucho que haya una regulación creciente, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, claro, si se permite el acceso al capital chino en nuestros mercados, pero no hay esa reciprocidad, pues aquí hay un principio de discriminación que de una forma u otra los estados tienen que corregir. Totalmente de acuerdo. Aleix, tema energía. Otro de los grandes anuncios de Donald Trump, que además hay una frase maravillosa que dice: perforad, perforad. Drill, baby, drill. Ahí, maravilloso, que dice, bueno, se acabó. Aquí vamos a producir energía barata, abundante, petróleo, gas, energía nuclear y todo lo que haga falta para abaratar la factura eléctrica a los norteamericanos, que es una de las causas de la inflación, de la elevada inflación en los últimos años, también el exceso de gasto público, por supuesto, también para abaratar la producción, los costes a las empresas y una tercera variable, que es fomentar e impulsar la inteligencia artificial que requiere de grandes centros de datos que consumen un volumen inmenso de energía junto con los criptoactivos. Por lo tanto, Trump tiene muy claro, energía abundante y barata. Y para ello ha anunciado también que se acabó lo del acuerdo climático, las políticas intervencionistas relacionadas con el clima, con el medio ambiente y que se retira del Acuerdo de París. ¿Qué opinas al respecto? ¿Puede esto marcar un punto de inflexión no solo para la economía norteamericana, sino también algo que se puede imitar por parte de otras potencias? Bien, pues efectivamente la energía debería ser uno de los elementos troncales de la administración entrante, empezando quizá por el final. Yo personalmente no defiendo la retirada de los acuerdos de París, pero en cambio sí que entiendo que haya una actitud más pragmática que abogue no tanto por una línea de pensamiento unidireccional, sino que se defiendan pues, distintas formas de producir energía, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos 24 meses con un renacer muy fuerte de la energía nuclear, con un cambio de narrativa que ha venido apuntalado incluso desde países que no hace tantos años cerraron buena parte de su parque nuclear. Veas el caso de Japón tras el incidente derivado de Fukushima, ¿no? Y todo ello pues, ha ido ganando enteros en no pocas economías, tanto emergentes como consolidadas. Veas el caso de Francia, de China, de India y un larguísimo etcétera. Entonces, yo creo que sí que es importante de alguna manera romper este mantra que presente y futuro únicamente puede pasar por el aro de las energías renovables,
creo que deben ser parte de la ecuación, pero hoy por hoy hay una serie de limitantes, empezando por la intermitencia, que nos obligan a tener, en fin, energías de reserva para complementar la ecuación, ¿no? Y las energías fósiles, nos gusten o no, son parte de esta ecuación y siguen jugando a día de hoy un papel fundamental desde el transporte, pasando por la generación eléctrica, en fin, el suministro de energía, cuestiones como comentabas tú de los centros de datos, pero también como subproductos como los petroquímicos, que a menudo nos olvidamos de todo el espectro de plásticos y demás derivados que usamos absolutamente todos los días en multitud de ámbitos. Entonces yo creo que, digamos que este cambio de paradigma de alguna manera responde a esta ambición del renacer industrial del país, porque si atendemos a las estadísticas, es realmente interesante constatar cómo el consumo de electricidad en economías desarrolladas como Estados Unidos, pero también en buena parte de las economías europeas, se había mantenido prácticamente plano en las últimas 2 décadas. Los crecimientos eran pírricos, del orden de entre el 1 y el 2% en el mejor de los casos en términos interanuales. Entonces aquí estamos asistiendo a un potencial cambio de paradigma muy sustancial y eso también se ha empezado a reflejar en los mercados cotizados. Por ejemplo, las utilities tuvieron un muy buen 2024 anticipando un incremento del consumo eléctrico y por tanto de la facturación futura. Y esto, se quiera que no, pues tiene que venir de la mano de una fuerte inversión en energía. Entonces, Trump aboga mucho por el concepto del drill, baby drill. Aquí yo de nuevo haría un punto de escepticismo. Es decir, al final Estados Unidos tiene los medios, tiene la tecnología, tiene el capital y quizá más importante, tiene los recursos para ello, pero la propia industria ha emitido ya en no pocas ocasiones notas de cautela. Al final, por mucho que se quiera incentivar la producción, hay unos economics que permiten pues, toda esta capacidad de extracción, ¿no? Y al final, digamos que es una contradicción el, por un lado, querer incrementar la producción y al mismo tiempo aspirar a tener energía barata, porque al final la industria lo que te va a exigir es un umbral de precio mínimo que de alguna manera haga viable esta extracción. Al final, la energía no deja de ser una materia prima y tiene un comportamiento cíclico, como también lo hemos visto a lo largo de los años, por ejemplo, con el litio, con el cobre o con los cereales. Entonces, para potenciar justamente esta vorágine extractivista es necesario mantener unos umbrales de precios mínimos. Y en el caso del petróleo, además, entra en escena el componente político, y es que hay un gran cártel como es la OPEC, que ejerce una influencia muy importante en el mercado y que tiene capacidad de drenar la oferta, como ya ha demostrado en los últimos 4 años, para justamente equilibrar el escenario entre oferta y demanda, ¿no? Porque no pocos países dependen en gran medida de los ingresos del petróleo para apuntalar sus economías. Entonces, un poco a lo que voy. Creo que es, respondiendo un poco a esta pregunta, ¿es viable el drill, baby drill que plantea Trump o es una visión que no se ajusta a la realidad? Tal y como está concebido hoy en día el mercado, yo te diría que no, y que la propia industria se ha encargado de relativizar un poco las aspiraciones de Trump. ¿Cómo se puede cambiar esta narrativa? Pues bien, con una incidencia mayor de Washington, desregularizando y reduciendo los costes, permanentes estructurales que se aplican al sector. Por ejemplo, en la presión fiscal, en los controles, por ejemplo, sobre emisiones climáticas, en las cuotas que pagan por emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Si se reduce esta parte que hasta ahora era, digamos que innegociable de la ecuación, sí que las compañías energéticas podrían tener un incentivo para incrementar la producción. Pero de nuevo, esto tendría que venir acompasado de realmente un incremento del consumo, ¿no? Porque de lo contrario va a haber un desajuste. Y luego va a haber otra cuestión muy interesante en Estados Unidos, que es en lo relativo a las prospecciones, los sondeos y la extracción en lo que son los litorales y las aguas profundas. Porque fíjate que el grueso de la extracción energética se da en tierra, tanto en las cuencas de esquisto, de petróleo y de gas natural, como Marcellus en el caso del gas y la cuenca pérmica en el caso del petróleo, y únicamente hay una región donde realmente sí que han proliferado con el paso de los años y las décadas este boom energético, que es el Golfo de México o, según Trump, el Golfo de América. Entonces,
cabe la posibilidad que en los próximos meses veamos digamos, una mayor laxitud y una moratoria que permita justamente ampliar el espectro tanto en el lecho atlántico como del Pacífico. Y ahí podríamos también incluso ampliar el foco en Alaska. Y ahí se presupone que puede haber grandes bolsas de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas natural, por descubrir y por explotar, lo cual también podría abrir la senda pues, a un nuevo boom energético en Estados Unidos. Pero insisto que todo ello tiene que ir acompañado de un marco regulatorio mucho más laxo, que reduzca los costes estructurales de las compañías en cuestiones impositivas y al mismo tiempo pues, se tiene que consolidar efectivamente ese revivir industrial, ya sea mediante centros de datos o mediante un regreso de la capacidad manufacturera que redunde en un incremento del consumo energético. Es ciertamente interesante el análisis que comentas, porque efectivamente no solo ha anunciado mayor producción de energía, sino que al menos el anuncio consiste en que va a eliminar barreras regulatorias, fiscales, ha firmado un decreto por el cual se permite explorar y hacer prospecciones en Alaska, que hasta ahora era una reserva, digamos, protegida y no se permitía. Bueno, pues ahora se va a empezar a estudiar o al menos a abrir esa posibilidad. Otro asunto que quería comentar contigo es el tema de la apuesta firme, que pasa a formar parte de una de sus líneas estratégicas, por la inteligencia artificial. Ha anunciado una inversión de $500 millones en la creación de un proyecto llamado Stargate, que consiste en la creación de numerosos data centers por Estados Unidos, de la mano de grandes compañías, una inversión privada de gran alcance. También ha hablado de la necesidad de diseñar un marco regulatorio estable, claro y sencillo para el desarrollo de los criptoactivos, empezando por Bitcoin. Parece ser que su apuesta por el tema de la inteligencia artificial es claro. ¿Cómo ves esta línea estratégica? Sí, efectivamente, quizá habría que empezar por poner el foco en lo que han sido los grandes puntales económicos en lo que ha sido la precampaña, ¿no? Y se ha percibido un viraje ideológico muy sustancial. Históricamente Silicon Valley era un feudo demócrata y el bloque tecnológico, empezando pues, por Mark Zuckerberg o el propio Bezos, pues tenían una visión mucho más en el sentido progresista, ¿no? En cambio, fue muy paradigmático ver cómo en la ceremonia de jura del cargo en el Capitolio, pues, en fin, había Estaban una todos. línea con todos los grandes tecnólogos. Estaba Zuckerberg, estaba Bezos, estaba el CEO de Alphabet, la matriz de Google. En segunda línea también se vieron a los fundadores como Larry Page y Finn. En fin, creo que es un tema bastante, por supuesto estaba Elon Musk, que al final ha sido el gran padrino económico de Trump, y en segunda línea también se vio al CEO de Apple. Entonces, lo que vengo a decir con esto es que ha habido un alineamiento de intereses que de alguna manera también confluye ahora en esta apuesta tan decidida, ¿no? El sector privado estadounidense, las Mag 7, ya llevan no pocos trimestres invirtiendo ingentes cantidades de dinero no solo en el desarrollo en sí, la tecnología de la inteligencia artificial, sino también de todo lo que la envuelve. Es decir, firmando, por ejemplo, contratos de suministro energético con utilities que tienen reactores nucleares a su disposición, invirtiendo en redes de transmisión energética, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, apuntalar y constituir este ecosistema, pues efectivamente requiere de inversiones millonarias y absolutamente ingentes. Creo que es una apuesta arriesgada. Yo personalmente me desmarco un poco de las cifras expuestas. Ahí digamos que en el momento en que se hizo pública esa proclamación, Trump se hizo acompañar de tres figuras notables. Por un lado estaba el CEO de SoftBank, que es posiblemente el fondo de inversión focalizado en cuestiones tecnológicas más influyente e importante del mundo. Luego estaba Larry Ellison como CEO de Oracle. Y en tercer lugar estaba el señor Altman como cabeza visible de OpenAI, ¿no? Que ejemplifica esta revolución tecnológica en la inteligencia artificial. Pero fíjate que escasas 24 horas después, el propio Elon Musk, que es otro de los artífices de esta revolución, se encargó en fin, de tirar un jarro de agua fría
y de reducir bastante las propias expectativas, diciendo que no eran cifras realistas y que el sector privado no tenía el músculo financiero, incluso recurriendo a las principales espadas del sector para acometer este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí que va a haber una apuesta decidida por el sector. Al final, Estados Unidos es consciente de que hablamos de una cuestión que es presente y futura del propio tejido económico, pero posiblemente las cifras finales se alejen un poco de estos niveles. Y no necesariamente por una cuestión de liquidez, sino que el propio ecosistema en sí no está lo suficientemente desarrollado y la propia demanda de la sociedad todavía hoy es relativamente residual. Estamos al final en una etapa incipiente de una tecnología con la capacidad de revolucionar multitud de sectores, pero posiblemente todavía estemos en una fase muy incipiente. Pero en cualquier caso sí que creo que la apuesta es firme y decidida, y extrapolándolo al caso del Bitcoin, más de lo mismo. Al final, posiblemente Estados Unidos, a lo largo de este 2025, anuncie la creación ya de la primera gran reserva estratégica nacional de Bitcoin, y todo, y al final, tirando de teoría de juegos, pues supone un precedente que muchos otros países puede que se vean con la necesidad de emular y de replicar, porque desde el momento en que tienes un país, y en este caso la primera potencia mundial, marcando la pauta, posiblemente te interese subirte al carro para no ir de alguna manera a rebufo meses o años después, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el patrón oro. Cualquier caso, es algo que hay que ver, entre otras cosas, porque para constituir una reserva estratégica de Bitcoin, de entrada necesitas capital. Y no nos olvidemos que hay esta aparente dicotomía, ¿no? Aspiras a obtener un activo para de alguna manera cubrirte de la depreciación del dinero fiat, pero en cambio necesitas este dinero para constituir la reserva en sí misma. Y todo ello tendrá que venir aprobado por el Congreso, que de nuevo es un tema con el que Trump ya tuvo que batallar en su primera legislatura. Recordemos, por ejemplo, sus aspavientos con la cuestión del muro fronterizo con México, dado que no obtenía los recursos del Congreso para poder construir el muro. O en el caso de la Reserva Estratégica de Petróleo, que ha dicho que quiere volver a reinar hasta los topes. Estamos hablando de que quiere reinar del orden de 300 millones de barriles. A precios de mercado son cerca de 25.000 millones de dólares. Todo esto al final son recursos de los que ahora mismo no dispone. Entonces está muy bien versar titulares, pero aquí será necesaria una negociación entre partes para poder obtener este tipo de recursos, tanto para el muro, para las reservas de crudo o para el caso del Bitcoin. Y si tenemos en cuenta que Estados Unidos cerró 2024 con un déficit fiscal próximo al 7% y que justamente Trump se ha hecho acompañar de una figura como Musk, que lo que busca es adelgazar este desajuste entre ingresos y gastos e intentar aplicar un poco el manual de política económica que está implementando Milei en Argentina con su equipo político, es decir, una mayor ortodoxia financiera. Este tipo de medidas de alguna manera chocan con esta visión. Por tanto, va a ser interesante ver cómo logran este encaje, porque está claro que este tipo de anuncios y medidas no solo son inflacionarias, sino que además son propensas a incrementar el déficit fiscal y el déficit público. Interesante ese contraste entre los anuncios, siempre por parte de la política, los políticos, y la ortodoxia de los datos. Hay mensajes, por lo tanto, contradictorios a tener en cuenta. Exacto. Muy rápido, Aleix, para terminar, estamos hablando de la política económica norteamericana, los principales ejes de actuación y prioridades de la administración Trump en sus primeros días de mandato. ¿Cómo va a impactar esto en Europa? ¿En qué situación queda Europa? ¿En qué situación queda España? Pues muy buena pregunta. Así de primeras, partimos de una posición de vulnerabilidad. Creo que Europa está equidistante entre lo que son las dos grandes potencias que se disputan el centro del poder, como son Estados Unidos y China. No queda muy clara la hoja de ruta. Además, hay una problemática de fondo, y es que consensuar una política exterior entre 27 países por la que se requiere unanimidad en la mayoría de plenos es muy difícil. Eso nos hace ser muy lentos. Nuestra capacidad de reacción, por tanto, en fin, palidece frente a la agilidad que se le presupone a una economía como la estadounidense, mucho más dinámica, o la propia China, que al estar centralizada, pues de alguna manera todo se agiliza, ¿no? Así de primeras, insisto, partimos de una situación de debilidad estructural, donde además el eje económico
tradicional, que era el eje franco-alemán, se encuentra en una situación de semi-recesión. Vaya, si ponemos el foco únicamente en Berlín, abiertamente de contracción económica, donde además la guerra de Ucrania pues, ha aflorado las debilidades estructurales que tiene nuestro modelo de negocio basado en el acceso a una energía barata que no era, cuyo suministro no estaba ni mucho menos garantizado, ¿no? Desde el momento en que quitas este elemento de la ecuación, se ve como el modelo de negocio, el modelo económico europeo, pues colapsa cual castillo de naipes. Sí que de primeras partimos de una posición muy mala en la mesa de negociación. Además, posiblemente Trump nos apriete las tuercas en cuestiones como la defensa, donde ya habla abiertamente de otorgar hasta un 5% del presupuesto de los estados europeos a la defensa. Creo que son cifras absolutamente, en fin, inabarcables. De hecho, la propia Estados Unidos está muy lejos de ese umbral, pero volvemos al punto de antes, ¿no? Empezar por posiciones maximalistas para intentar obtener el mejor resultado posible en la mesa de negociación. En cualquier caso, insisto, creo que no partimos de una buena situación. Además, digamos que hay mucha animadversión con respecto a lo que es Trump y lo que representa para los propios intereses estadounidenses. Y ya que me mencionabas el caso de España, es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez pues, ha expresado sin tapujos, y de hecho lo ha hecho esta misma semana en Davos, que no hay una afinidad especial por el nuevo inquilino en la Casa Blanca, y pretender ir a pecho descubierto con el que es el líder de la primera economía mundial, así de primeras, no parece la estrategia más inteligente. Además, tengamos en cuenta que Sánchez es hoy por hoy el líder de lo que es el Partido Socialista Europeo, la cara visible más potente. Costa en Portugal ya está descabezado, Scholz en Alemania está en el tiempo de descuento, y los dos únicos países donde se mantienen gobiernos de corte socialista fuertes son, por un lado, Reino Unido, donde ya estamos viendo que a Starmer lo están destruyendo por todos lados, y donde, pese a no llevar ni un año en el poder, sus índices de popularidad se han hundido en la miseria. Y por el otro lado tienes a Dinamarca, donde Trump ya se está encargando de apretar las tuercas con la cuestión de Groenlandia. Con esto vengo a decir que no me extrañaría en absoluto que en los próximos meses viésemos cómo España se convierte en el próximo saco de boxeo. Y es que no es un país cuyo liderazgo ahora mismo no presenta demasiada afinidad a Trump. Y ya lo vimos, si bien en un comentario desafortunado por aquello de confundir a España con un miembro BRICS, que justamente en el primer día en el cargo ya llegó a amenazar con imponer sanciones, en este caso aranceles de hasta el 100% por la cuestión del incumplimiento del gasto de defensa, ¿no? Por tanto, insisto, no es la mejor carta de presentación, y recordemos que España tiene una asociación estratégica militar muy importante con Estados Unidos a través de la base de Rota, donde hay desplegados varios destructores de la flota estadounidense de forma permanente que forman parte del escudo Aegis de defensa, ¿no? Y ya se empieza a hablar en los foros de inteligencia y de defensa estadounidenses de, bueno, si los españoles no nos quieren, si Moncloa nos pone piedras en el zapato, quizá habría que mover los destacamentos militares a Marruecos a ver qué opinan. Sobra decir que todo ello tendría enormes implicaciones, por ejemplo, para la seguridad de Ceuta y de Melilla. Ay, Marruecos, Marruecos. Marruecos sí que ha salido beneficiado con el gobierno de Pedro Sánchez a todos los niveles. Aleix Amorós, analista del servicio de análisis de estudios de los locos de Wall Street Financial Research. Mil gracias, fuerte abrazo. Igualmente, Manuel, hasta pronto. Bueno, pues me quedo con ese titular de Aleix. España, y más concretamente Pedro Sánchez, se va a convertir en el saco de boxeo de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Ay, amigo, creo que Sánchez te vas a llevar una paliza. Llegados a este punto, simplemente agradeceros vuestra atención. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Antes de nada, agradecer también a Primor y recordaros, os tenéis que hacer socios del club de B1 para apoyar la prensa independiente de este país. La prensa que siempre está amenazada bajo el objetivo, bajo la mira del gobierno comunistoide de Pedro Sánchez y sus secuaces. Hasta aquí el programa de hoy. Despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate
al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.